Por ejemplo, que tienen un chiste respecto a qué vende Starbucks, ¿no? Y pues la gente dice, no, pues café, ¿no? Pues no, la cosa ahí del chiste es que en Starbucks no venden café, venden experiencias. Y las nuevas generaciones ya no van tanto a los lugares físicos, consumen más a través de lo virtual, ¿no? Entonces ahí ha cambiado y es un nuevo estudio. La psicología del consumo está entendiendo nuevamente este patrón de consumo. Te hace pensar este sesgo, te hace llevar tu pensamiento hacia esa idea de que las cosas positivas que has vivido en el pasado, ya sea con una marca o con un producto, van a repetirse con otra marca u otro producto o con la misma marca del mismo producto si te mantienes dentro de ello, ¿no? Y ¿hay un límite ético en el uso de estas estrategias psicológicas como las que ya comentaste para usarse, guiar al consumidor hacia esas formas de consumo? Cosas que deberías platicar, el podcast para los que se atreven a dudar y desean comprender más allá de la superficie. Soy Patricia Podaca Ronquillo, educadora y filósofa. Y yo, Tonatiuh Millán, apasionado de la comunicación y el emprendimiento. Juntos fundamos Focai Profesio, una plataforma que redefine la experiencia de la educación virtual. Y a través de este podcast nos sumergimos en temas que te harán replantearte lo que creías saber. Cosas que deberías platicar es un llamado para aquellos que no temen cuestionarlo todo. Si crees tener todas las respuestas, quizá este no sea tu lugar. Pero si eres de los que se aventura en el mar de las dudas, bienvenido a bordo. Y bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio de Cosas que deberías platicar. Estamos bien contentos de volver a verlos y a volver a platicar con ustedes porque pues ya veían este nuevo formato que ahora tenemos, que es en 2 partes para que puedan tenerlo en formato bolsillo, no necesiten un tráfico de 1 hora para poder escuchar o ver todo este podcast. Así que bueno, bienvenidos, bienvenidas y hola Pati, ¿cómo estás? Hola. Muy contenta, muy a gusto de otra vez podernos reunir ya después de esta pequeña pausa que nos hicimos, pero porque estamos trabajando en otros proyectos, pero no lo vamos a soltar, vamos a seguir grabando estos episodios porque nos gusta platicar con ustedes y también porque queremos también este proyecto que siga creciendo junto con ustedes. Y pues estamos muy contentos de estar aquí porque este tema que nos trae para platicar el día de hoy es un tema que nos pareció bastante interesante platicarlo y tiene que ver con, ahora sí vamos de lleno, la psicología del consumo, con una pregunta básica. ¿Compramos para ser felices? ¿Tú qué opinas, Tono? ¿Compramos para ser felices? Pues totalmente, ¿no? Es una pregunta bien compleja. O sea, no totalmente compramos para ser felices, pero totalmente es una pregunta que vale la pena indagar al respecto. Y bueno, que ustedes que nos escuchan, que nos ven, pues piensen al respecto y nos pongan ahí también su opinión, ¿no? Fíjense que uno de los proyectos justo que estamos ahorita impulsando, además de la escuela que tenemos de Focai Profesio, es una agencia de marketing digital, puesto que nosotros estamos pues totalmente digitalizados. Como saben, Pati está allá en España, yo de este lado aquí en México. Entonces, bueno, la única forma de trabajar así es, pues así a distancia, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido, pues iniciamos esta agencia, iniciamos esta forma de trabajo en el cual nosotros regularmente estamos trabajando con clientes que buscan posicionar productos o servicios frente a sus consumidores, ¿no? Y una de las cosas pues que nos topamos no solo en clientes que recién van iniciando, que trabajamos con emprendedores, sino que también marcas grandes, es que no están del todo seguros de cómo manejarse en redes sociales para que esto finalmente influya en las decisiones de compra de sus usuarios, o qué tipo de acciones de las que hacen en digital pues funcionan para que sus clientes potenciales pues terminen comprándoles, ¿no? Entonces ahí nos dimos cuenta pues de que hay obviamente una parte muy importante que tiene que ver con la forma en la que organizamos nuestro pensamiento, nuestro sentir, nuestra percepción de las cosas respecto a cómo compramos, respecto a cómo consumimos, ¿no? Y ahí podríamos abordar la parte de los hábitos de consumo. ¿Qué es un hábito de consumo? Pues toda acción aquella que te lleva
hacer una transacción económica frente a un bien o frente a un servicio, ¿no? Es decir, puede ser desde la compra más básica que haces todos los días, pues no sé, una botella de agua o un kilo de tortillas aquí en México, un kilo de papas en España, supongo. Ya yo bien estereotipado, ¿no? Pero algo así que se consuma, un jamón serrano, ¿no? Ese tipo de cuestiones, obviamente son decisiones que tú tienes que ir contemplando, ¿no? Pues a dónde vas a ir a comprarlo, que sea por conveniencia, que te quede cerca, o vas a hacerlo porque es lo que te alcanza, tal vez, ¿no? Aquí en México se da mucho esta cuestión en las familias, ¿no? De que vas y que compras pues lo que más te rinda, lo que más te dé calidad y precio, ¿no? O precio a veces, ¿no? Entonces, bueno, todas estas cuestiones alrededor de las actitudes de compra que uno tiene, pues son estas cuestiones que se pueden estudiar. Y obviamente no es una disciplina que sea vertical, es decir, que vaya directamente desde la compra hasta pues el sujeto, sino que además atraviesa muchos ámbitos de estudio, ¿no, Pati? Seguramente también hay filosofía, está involucrada en el entender por qué las personas hacemos lo que hacemos. Sí, ¿no? Claro, la psicología del consumo es un estudio, es tratar de entenderlo, ¿no? Entonces, el entendimiento se basa en las preguntas, entonces la filosofía tiene de impulso eso, el plantearse preguntas para entender el exterior, entender el entorno. Entonces, esta psicología del consumo justamente surge como este estudio para tratar de comprender a nosotros mismos, tratar de comprendernos nuestros pensamientos, nuestras creencias, lo que nos hace sentirnos de cierta manera, cómo percibimos las cosas y todo eso entenderlo para ver cómo es que compramos, cómo es que consumimos y cómo es que nos relacionamos con productos y con servicios. Y es que de toda la vida hemos nosotros consumido, hemos comprado cosas, hemos hecho desde el trueque, ¿no? Desde que te intercambio producto por producto, en los tianguis también, en las primeras formas de mercado, ¿no? de intercambio. Entonces, ahí en esa línea es en donde surge ese interés, pero ahora como se está viendo más esta parte del consumo en lo digital, porque ya no vamos tan fácilmente a comprar en físico, sino que ya hay más, como bien lo comentaste, ¿no? Negocios, emprendimientos que están surgiendo en la parte digital porque sale un poco más barato que tener un local. Entonces, por ahí surge esta psicología del consumo. Y bien como lo comentas, estamos trabajando como en este proyecto en el que nosotros tratamos también de entender cómo es que consumimos. Y aquí el punto importante y que también entra la parte del pensamiento crítico es entenderte a ti. ¿Qué es lo que quieres consumir? ¿Cada cuándo lo consumes? ¿Y por qué lo consumes de cierta manera? Creo que por ahí va la parte de la psicología del consumo. Entender estos hábitos que te llevan a desear algo, a tomar la acción de comprarlo y después entender cómo te sientes después de haberlo adquirido. Creo que por ahí va. Sí, claro. De hecho, pues justo la psicología, en el desarrollo de la psicología, del estudio, obviamente, de lo que es emoción, sensación y percepción, que es de lo que se encarga básicamente la psicología en sus diferentes ramas, pues ha intentado esto, ¿no? Un psicólogo por allá de los 70s, donde estaba en auge la cuestión la cuestión conductual, ¿no? Es decir, seguramente recuerdan, ¿no? en el inconsciente colectivo está por ahí la idea de que los psicólogos experimentan con animales, así de que a la ratita le ponen un foco y entonces, o a la paloma le ponen un foco y entonces abre una puerta y entonces ya consume su alimento. Y pues esa forma, incluso la forma en la que se siguen adiestrando perros o adiestrando animales, va en el sentido de esto de lo conductual. ¿Y de qué forma va lo conductual? Pues obviamente habla de conductas, ¿no? Las cuestiones observables de lo que hacemos, ¿no? Es decir, nosotros podemos pensar en levantar una mano para, pues no sé, para pedir pues, dar una opinión en algún foro, algún lugar, y pues obviamente dentro de eso pues hay cosas que pensamos antes de dar nuestra opinión, pero en lo conductual lo único que se va a tomar en cuenta es el levantar la mano, ¿cierto? Porque es la parte observable de lo que sucede con nosotros. Entonces, en ese sentido, un psicólogo conductual quiso desarrollar o pensar cómo mejorar
los intercambios comerciales basados en la conducta, ¿no? Y a partir de ello se empieza a buscar la forma de estimular a los clientes, a los posibles consumidores, estimularlos para que ellos regresen a comprar, ¿no? Es decir, pues no sé, darles un extra de producto, darles un poquito más de, pues no sé, de algo pues algo que los refresque, ¿no? Esta cuestión de que, por ejemplo, entras al supermercado y está el aire acondicionado y está la musiquita y te sientes bien. Bueno, eso es una parte conductual, porque están intentando que tú te quedes el mayor tiempo ahí, pues porque estás a gusto, ¿no? Con una temperatura más adecuada, una limpieza, que las áreas estén limpias y todo esto, ¿no? Entonces, bueno, esa parte de lo conductual es uno de los primeros abordajes hacia los hábitos de consumo, ¿no? Desafortunadamente o afortunadamente, este tipo de decisiones, como mencionábamos, se vuelve más transversal. No quiere decir que solamente sea voy y compro y ya, ¿no? Hay muchas decisiones ahí involucradas. Y la siguiente de las corrientes de la psicología es la corriente conductual, ¿no? Que es por ahí de los 90s, de 2000s, que se estuvo ya pasando esta información de la psicología hacia la cuestión del marketing, el mercadeo, obviamente. Y bueno, la cuestión es de compra. ¿Y en qué va lo cognitivo? Pues obviamente ya contempla un poco más de decisiones a nivel consciente, pero todavía supone que el proceso debe ser lógico y consciente, ¿no? Es decir, yo pienso que tengo que comprar un teléfono, un smartphone, ¿no? Entonces yo lo que voy a hacer es ir y ver qué teléfonos hay en el mercado, cuál es el que me gusta, por un lado, la cuestión de la emoción, el segundo, la cuestión de la percepción, bueno, ¿qué me parece respecto a mi contexto, ¿no? Si yo tengo un Android económico, pues posiblemente no sea lo que yo quiero representar frente al mundo, entonces tengo que comprarme un iPhone 15 Pro, Max, Ultra, White, lo que sea, ¿no? Entonces, bueno, ya contempla estas otras variantes que hay por ahí. Y por último, emoción, sensación y percepción. La sensación, que tiene que ver con el cómo se enfocó o el cómo se desarrolló la cuestión del marketing y del mercadeo en esas épocas, y hasta ahora empiezan un poco a cambiar, pero que tiene que ver con la creación de experiencias. Seguramente ustedes han escuchado, si es que están un poco empapados en el tema de marketing o un poco en el tema de consumo, o incluso en las ventas, o tienen un emprendimiento, por ejemplo, que tienen un chiste respecto a qué vende Starbucks, ¿no? Y pues la gente dice, no, pues café, ¿no? Pues no, la cosa ahí del chiste es que en Starbucks no venden café, venden experiencias, ¿no? De que tú llegas, obviamente pides lo que quieras pedir ahí, pero te sientas, tienes el lugar donde puedes estar cómodo, obviamente los espacios están muy bien diseñados, muy bien pensados para dar comodidad, para dar pues esta sensación de estar como mejor que en casa incluso. Entonces, bueno, esa es la cuestión de la experiencia, y ahí se enfocó. Es decir, pasamos de lo cognitivo, de todo este constructo de ideas alrededor de nuestro pensamiento, hacia una experiencia, ¿no? Si piensan en los parques de diversiones, si piensan en diferentes lugares como más a la moda, pues lo que te ofrecen es eso, experiencia, ¿no? Ahora, con el avance de la tecnología, pues ya tenemos que enfrentarnos a la cuestión digital. Y esta cuestión de la experiencia ya no es tan clara, ya no es tan segura como lo era antes. Y bueno, obviamente la parte conductual pues ya queda totalmente desfasada, porque no solamente se trata de cuántas veces das clic o cuántas veces observas tal o cual lugar, sino que pues cómo tú haces un proceso de pensamiento al respecto de ello, ¿no? Y ahí es donde se vuelve incluso la cuestión social, ¿no? Esta cuestión de los influencers, esta cuestión de las personas que te influyen en la toma de decisiones, pues bueno, ya están muy en boga en la cuestión de pues las conversiones hacia lo digital. Bueno, ya hablé mucho, pero necesariamente creo que era importante el contexto de cómo fuimos pasando desde la observación de la conducta hasta la cuestión de lo complejo que puede ser generar una idea, una serie de ideas, y al final cómo eso se va a integrar
con la parte social y con la parte digital, que es bien importante, ¿no? Y es que el punto aquí, justo qué bueno que lo explicas tan detalladamente, porque el punto aquí es entender cómo esta psicología del consumo nos afecta a nosotros en nuestras decisiones de compra. No es para que ustedes lo analicen y lo entiendan tan a profundidad, pero sí para que tengan ciertos conocimientos, ciertas nociones de por qué existe este estudio y por qué cada vez hay más necesidad en la parte de la venta de atraer nuestra atención de maneras diferentes. Como lo comentamos al principio, la forma en la que compramos así ha ido cambiando. Ya no estamos tan acostumbrados y las nuevas generaciones ya no van tanto a los lugares físicos, consumen más a través de lo virtual, ¿no? Entonces ahí ha cambiado y es un nuevo estudio. La psicología del consumo está entendiendo nuevamente este patrón de consumo. Pero aquí el punto es entender en qué momentos me voy a sentir influenciado por eso que están haciendo para venderme algo y en qué momentos puedo yo ser capaz de decir, a ver, parar, pausar y entender, ¿lo quiero realmente o solo lo voy a comprar porque me dicen que no lo necesito? Y que va de la mano con la pregunta de que me dicen también que si lo compro me voy a sentir mejor, voy a alcanzar el deseo, eso que deseo tanto, entonces me voy a sentir feliz, claro, ¿no? Y aspiración. Exacto, esta aspiración a... Y creo que aquí entra la pregunta que es importante, ¿no? Y es, ¿hay un límite ético en el uso de estas estrategias psicológicas como las que ya comentaste para usarse y llevar o guiar al consumidor hacia esas formas de consumo? ¿Cómo ves? Sí, creo que hay, obviamente la cuestión que ya hemos platicado, pues la cuestión ética pues se define de manera personal, ¿no? Pero sí hay ciertas cuestiones que hay que poner, ¿no? Es decir, el estudiarlo desde ahí, desde un enfoque psicológico que tiene que ver con el individuo, con el sujeto y la forma en la que se relaciona con el mundo, pues obviamente no va a centrarse nada más en darle herramientas a los marketers, ¿no? Ahora, sí creo que hay ciertas herramientas que los marketers han... marketer hablando como en el sentido de una persona que utiliza en digital, pero también en el sentido de un mercadólogo, pues que utiliza las mediciones de lo que sucede en el mercado, en cuanto a ventas, en cuanto a los lugares, en cuanto a los comercios, en cuanto a los productos. Todo ese conjunto de datos e información los analizan y bueno, los ponen en función de mejorarlo, ¿no? Pues porque obviamente es una lógica de capital que además te permite o que en teoría intenta cuantibilizarlo todo, que todo esté medido, que todo esté cuantificado, incluso las personas, bueno, que eso ya es otro tema en el cual no estamos muy de acuerdo, pero ya lo platicaremos en otro episodio, ¿vale? Pero bueno, regresando a la cuestión de la parte ética, no es que la psicología o que la psicología del consumo esté a favor de ello, simplemente lo describe como un proceso. Y si lo pensamos, la cuestión del consumo, pues es un proceso que está pues enraizado totalmente en el tiempo en el que vivimos, ¿no? Si tú te imaginas hace, pues no sé, ¿qué te gusta? 200 años, 300 años, en México y en el mundo, no solamente en México, no se hablaba de la cuestión comercial como se habla ahora, ¿no? De que voy a la plaza a comprar, o que voy a la carnicería a intercambiar mis monedas por producto, ¿no? O sea, sí, pero no necesariamente era la única forma de hacerlo, ¿no? También había estas famosas tiendas de raya, que bueno, es ahí como un mal chiste acerca del comercio. Había estos lugares de tequio, de intercambio, etcétera, ¿no? O sea, no necesariamente es que la organización actual de la sociedad sea la que siempre se haya utilizado y que el hábito de consumo se haya mantenido totalmente pues estático durante todo el tiempo, sino que obviamente se fue actualizando. Desafortunadamente ahora pues tenemos esta forma de ver el consumo, ¿no? Y que pues obviamente ha empoderado muchísimo, pero muchísimo a la gente que se dedica a la venta y a la gente que se dedica a pues convencer a otros de que son la mejor opción. Y ahí es donde creo que vale mucho la pena poner el ojo, porque después de que ya vimos que la parte conductual, que la parte cognitiva y que la parte social implican en la decisión de compra, se dieron cuenta estas personas que estudian el consumo
que las decisiones de compra no necesariamente son lógicas. Las decisiones de compra muchas veces, la mayoría de las veces, desafortunadamente, están dirigidas por el deseo o por la necesidad. Es decir, no razonas al respecto, sino que actúas en favor de lo que creas en ese momento o de la necesidad que sientas en ese momento. Y esto nos ha llevado pues a un consumo totalmente irracional, ¿no? Si tengo para comprarlo, lo compro, ¿no? Hay un montón de memes ahí de la gente que dice lo quiero, lo compro y lo tengo y hay que facturar, y va en ese sentido, ¿no? De que te genera esta sensación, te genera esta emoción de bienestar y que, bueno, dices yo quiero obtenerlo a costa de lo que sea, ¿no? Cuando en realidad, pues, esa acción de consumo no necesariamente está fijada al objeto de consumo, no está fijada al smartphone que te compres, porque eso se te va a pasar en 15 días de que digas, pues ya salió otro teléfono, o que ya salió, ya que quiero la funda, que ya quiero el cargador, que ya quiero el bla, 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 ¿no? Es decir, estos pequeños episodios de consumo no están dirigidos por una cuestión lógica, sino más bien por una cuestión emocional, ¿no? Y pues incluso a una mala percepción de la lógica, ¿no? Entonces, si todas estas decisiones de consumo no se toman basadas en la lógica, no se toman basadas, a lo mejor las personas que nos vean nos van a decir, pues es que yo no nada más compro porque me emocionan las cosas, ¿no? A veces compro porque es la mejor opción, porque tiene las mejores especificaciones del mercado, porque es lo que me resuelve esta necesidad que tengo ahora, ¿no? Pero desafortunadamente hay algo que son sesgos, ¿no? Que son, pues yo creo que más bien ahí nos explicas tú, Pati, qué son los sesgos, ¿no? O sea, yo tengo una noción, pero creo que tú es un tema que tienes bien desarrollado porque está súper ligado con la cuestión del pensamiento crítico. Sí, mira, que aquí el punto importante a resaltar de todo lo que nos comentaste es precisamente que sí, aunque las personas que hacen el marketing, las que hacen la publicidad, tienen que tener ciertas conductas éticas para no utilizar todas estas herramientas psicológicas no quiero decirle de manipulación, pero sí quiero enfocarlo como que de influencia, tal vez, ¿no? Ándale, exactamente, porque hablar de manipulación ya es algo un poquito como más extenso, ¿no? Tendríamos que desmenuzarlo más. Pero bueno, sí, que la publicidad utilice estas herramientas psicológicas para tener influencia en nosotros, y tienes razón en lo que dices, no solamente es la parte de que en sí las teorías psicológicas tienen que ser éticas, no. Es la persona que las utiliza y con qué intención las utiliza. Ahí estamos hablando de que tendrían que tener cierta cuestión ética y que va de la mano con principalmente los valores y lo que fomenta la marca o la empresa que está usando esas herramientas psicológicas para influenciarnos en comprar su producto. Y por otra parte, así como lo mencionas, la responsabilidad también es parte del consumidor. Como bien lo comentaste, claro, nosotros somos los que tomamos decisiones de consumir ciertas cosas de cierta manera. Por eso se analiza, por eso se estudia. Entonces, nosotros también tenemos que ser capaces de entender cuándo estamos haciendo esas compras y cuándo esas compras que estamos realizando tienen ciertos sesgos. Y uno muy claro, que creo que tiene que ver con lo último que comentaste, ¿no? La afirmación, yo compro porque lo necesito, o sea, yo hago compras conscientes. A ver, ahí estamos teniendo que entender un primer sesgo que es el de confirmación, y es la tendencia a buscar, interpretar o recordar información que confirme lo que yo ya creo o lo que yo ya según entendí que así debe de ser. ¿Cómo lo podemos ver esto en el consumo? Cuando prestamos más atención a la opinión o a la reseña de algún producto o de algún servicio que coincide con lo que yo quiero. O sea, si yo me quiero comprar específicamente esa botella con, no sé, el termo que ha estado de moda, un termo súper grandote, anda ese, no recuerdo la marca. Pero este termo que se puso súper en tendencia en todas las redes sociales. Sí. Entonces, yo lo quiero,
pero he visto reseñas de que era muy malo, pero también había visto reseñas de que era muy bueno y que guardaba la temperatura de los líquidos. Que está sobrevalorado, ¿no? Y algunos, exacto, había tanto comentarios positivos de reseñas que daban y que decían que era excelente, como reseñas que decían que no era tan muy buen producto, ¿no? Entonces, cuando caemos en el sesgo de confirmación al hacer la compra, yo no voy a leer esas reseñas que me dicen que están malas. Voy a leer las reseñas buenas para tratar de confirmar que realmente esa compra que voy a hacer es la mejor opción, es la que yo quiero hacer. Entonces, ese punto es en donde nosotros tenemos que detenernos, y ahí entra el pensamiento crítico, y lo doy como ejemplo porque eso es algo que yo hago. O sea, cuando hablo de pensamiento crítico no es como que nada más de aquí para afuera, es algo que practico, que realmente practico, y que trato de que las personas con las que convivo tratan de practicarlo también. Y es que cuando yo voy a comprar algo, y que lo hacemos, que consumo comprando en Amazon, me voy a ver las reseñas positivas porque son las primeras que te colocan arriba, pero también me voy a ver las reseñas negativas, pero no para confirmar, sino para contrastar. Ya le diste en el punto, para contrastar. En algún momento me preguntaban, bueno, pero ¿para qué lees las negativas? Porque también las personas que dan sus opiniones, tanto positivas como negativas, lo ponen desde una percepción que tuvieron del producto, de cómo se sintieron cuando lo compraron, cuando lo utilizaron, y cuando están haciendo la reseña, cómo se sintieron en ese momento. Entonces, había muchas reseñas de personas que decían en algún producto, súper excelente producto, me encantó, el mejor. Y que después había una actualización de esa reseña que decía, no lo compren, me arrepiento, me emocioné y ahora creo que no es un producto adecuado. Entender esas comparativas de esas reseñas es lo que te permite a ti no caer en el sesgo de confirmación y poder hacer, a través de esta reflexión, de este análisis comparativo, una mejor compra. Y ahí es justamente en el punto en el que entramos de por qué tendríamos nosotros que entender esto, ¿no? Esta parte. Y Pati, hay un... Perdón. Hay un sesgo, antes de que avances hacia otro lado. Hay un sesgo que se le conoce como sesgo de memoria o sesgo de anclaje. Este sesgo tiene que ver con las experiencias previas que has vivido y que supones o que te hace pensar, este sesgo te hace llevar tu pensamiento hacia esa idea de que las cosas positivas que has vivido en el pasado, ya sea con una marca o con un producto, van a repetirse con otra marca u otro producto, o con la misma marca, el mismo producto, si te mantienes dentro de ello, ¿no? Y entonces este sesgo lo que te hace es pues esto, como que te ancles a una idea o a un tipo de experiencia, ¿no? Entonces, a lo mejor, no sé si compraste alguna vez, seguramente ha sucedido, y vamos a llegar tal vez al ejemplo más obvio. Si compraste el primer iPhone porque fue la revolución, cuando fue el iPhone, porque fue realmente un cambio en el uso de la tecnología de dispositivos móviles personales, y vas a decir, wow, pues fue lo más innovador. Pero si compraste el último, el 14 Pro Max, 15 Pro Max me parece, ¿eso qué tiene de innovador? O sea, te quedas anclado en que estos productos son realmente muy innovadores, pero ya en la realidad no es así, ¿no? O sea, ya en la realidad tiene rato que dejó de ser un producto de innovación o de tecnología y se volvió un producto pues de aspiración, ¿no? También por el precio, pues mucha gente lo tiene solo porque cuesta una buena pasta, ¿no? Entonces, además de esta cuestión de este tipo de sesgos, ¿cómo ves tú? Por ejemplo, tú haces la parte del copywriting, Pati, que es algo que a mí se me parece muy, muy bueno, que es la cuestión de los textos persuasivos. ¿Cómo lo has enfocado tú para desarrollar? Es decir, para desanclar tal vez de alguna experiencia pasada a un posible cliente y llevarlo a que realmente pueda disfrutar, no solo hacer la compra, sino que tener un gusto por hacerla pues con alguno de nuestros clientes ahí de la agencia, por ejemplo.
Creo que el punto aquí es de que, como lo comentamos, tienes que tener ciertos principios éticos y ciertos valores marcados muy claros en tu persona, en qué es quién eres, sí, que se van a ver reflejados en el trabajo. Yo sé que muchos de los textos persuasivos, así como se llaman, van a ser muy directos, y van a ser tan directos que van a apelar a dolores, claro, van a apelar a emociones. Exacto. Que van a empujar al cliente a llevarlo a un punto en el que te diga que sí. Creo que ahí yo me he mantenido mucho en la línea de no hacer este tipo de manipulación tan descarada, ¿no? Tan agresiva. Creo que me he enfocado mucho a la raíz de los textos, como se le dice, de persuasión, de entender un poco de claro, qué es lo que le puedo yo decir al cliente, al consumidor, para que entienda mi producto o mi servicio. Para que le emocione. Para que se emocione, ¿no? Para engañarle y darle, porque ahí viene exacto, una frase que a mí... falsa expectativa, ¿no? Exacto. Es la frase que yo tengo muy marcada a la hora de que trato de redactar los copies, los textos persuasivos, es de que no le vas a vender al cliente algo de más que el producto no tiene o que el servicio no da. Claro. Vas a resaltar las cosas que sí tiene, y las vas a resaltar de una manera que las entienda la otra persona. No para decirle, claro, esta es la mejor opción, sino para decirle, esta es mi opción. Porque aquí es en donde entra claro, justamente el sesgo de disponibilidad. Yo, si hago un texto persuasivo que manipula, que lleva manipulando me refiero a manipula el ambiente, el entorno, todos los elementos los maneja y los lleva hacia un camino, ahí es en donde entra el sesgo de disponibilidad, porque yo le estoy diciendo al cliente o le estoy diciendo al consumidor, es mi mejor opción la mía y no hay otra, porque la otra que yo te voy a poner, que es esta, está muy mala. Entonces ahí es en donde el sesgo de disponibilidad entra en juego y la gente dice, ay, pues si tú dices que el tuyo es mejor porque ya me dijiste que el otro es malo o es peor, no, pues me voy a ir con el tuyo. Ahí es en donde yo no estoy a favor o yo no estoy de acuerdo, porque el cliente claro, tiene que tener la opción de ver toda la gama de posibilidades, de comprar el producto en donde quiera. Que no claro, tenga que estar limitado a que solamente esas opciones, ¿no? Por ejemplo, lo hacen los supermercados cuando uno se enfrenta a otro y te pongo el carrito con el ticket de la compra de la canasta básica y te pongo el de la comparativa del otro, ¿no? Y entonces ahí es como de, ¿con cuál te quedas? Mira, yo tengo pesos, ¿no? Así como centavos de diferencia, claro, pero remarcan súper en grande, ¿no? Entonces esa parte es muy importante entenderla, ¿no? Y ahí es en donde yo me manejo, siguiendo tanto mis principios y mis valores que me hacen ser una persona que busca ser honesta, que busca ser transparente a la hora de expresar las opiniones y que, claro, esto se refleje en mi trabajo y en este caso en los textos claro, persuasivos, ¿no? En esa línea. Ahí antes de que pasemos adelante, creo que es totalmente valioso lo que dices, porque lo hemos notado, ¿no? Es decir, la propuesta de valor de los clientes realmente tiene esa cualidad, es muy valiosa, ¿no? Hay que poder comunicarla para que funcione, para que la gente se dé cuenta de que es valioso. Y no hace sentido inflar una marca o inflar una experiencia alrededor de una marca que no va a cumplir esto que está diciendo. ¿Por qué? Pues porque pasa lo que dices en los comentarios, ¿no? Te ponen ahí, no, pues es que este producto no fue, o este servicio no fue lo que dijeron, o simplemente el cliente se queda ahí pues todo desanimado de la compra que hizo o del servicio que contrató y finalmente se aleja, ¿no? Entonces, pues lo que hay que hacer es justo ser bastante realistas con lo que se tiene y obviamente utilizar la forma del discurso que active estas cuestiones que la gente quiere escuchar dentro de lo que va a tener el producto, pero que siempre corresponda a una realidad, ¿no? Y bueno, vamos ahora a la parte importante. Bueno, todo es bastante interesante, la verdad, pero yo creo que esta parte de la felicidad y cómo nos hace el consumo
más felices o menos felices. Yo creo que lo vamos a hacer en la segunda parte, como decíamos ya, ahora vamos a dividirlo en dos partes para que lo puedan ir viendo con más calma y que no necesiten echarse todo el episodio, pero vamos a hablar de esta cuestión, ¿no? De la decisión que se toma y cómo es que nos hace más o menos felices y bueno, las implicaciones. No hemos todavía desmenuzado toda la cuestión de si es correcto o es incorrecto vender o no vender, pero bueno, ya estamos avanzando en ello. Sí, yo creo que la pregunta que vamos a responder en la siguiente etapa, en la segunda parte de este episodio será: ¿realmente vamos a encontrar la felicidad que buscamos al llenarnos de todas estas compras? ¿O al final hay un camino que dice: esto de consumir es vacío y no vas a llegar a ser feliz? Realmente esta pregunta, ¿cómo la vamos a manejar? La dejamos para el siguiente episodio. Nos vemos en el siguiente. Bye bye. Bye.